Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Mi querido Ricardo Medina Calvario, presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, hace que ya está pensando en rentar un helicóptero porque en esta ciudad cada vez está más complicado el asunto. Así ¿Cómo es, estás, mi querido? Jorge, bien, muchas gracias, afortunadamente de Qué bueno, salud, Richard. Hoy sí llegaste bien, llegué otra vez tardísimo, barriendo. a todos nuestros amigos les ofrezco una sincera, de verdad, disculpa por no haber llegado ayer, o llegar tardísimo. Lo bueno es que No ya quiero llegaste. encontrar culpables, pero híjole, la movilidad en la Ciudad de México cada vez está peor, ¿no? Cada Ya vez lo hemos es tratado la aquí, inmovilidad, la ¿no? inmovilidad de la Ciudad de México que lleva a cuestiones ambientales también por la contaminación atmosférica, pero que en este caso, bueno, ya estando aquí y agradeciendo la oportunidad del espacio, quiero platicar de otro elemento, uno de los 3 elementos fundamentales de la vida en este nuestro planeta, que es la Tierra, por ejemplo, por supuesto, el aire y el agua. Y en este caso quiero platicar del agua porque seguramente muchos de ustedes, aquí también se mencionó, por supuesto que la semana pasada se dio a conocer una nota relevante, creo yo, pero que no salió mucho o en el conocimiento de la mayoría de la población, que es respecto a la problemática de la escasez del agua. Yo recuerdo desde finales de los años 80, cuando todavía era estudiante, que algún maestro y algún escritor, inclusive de ciencia ficción, manejó que la siguiente guerra, porque ya terminaba la Guerra Fría en el 89 con la caída del muro de Berlín, decía que la siguiente guerra mundial iba a ser por el agua, derivado del crecimiento poblacional, del crecimiento industrial que requería de agua, inclusive de la obtención de energéticos vía fracking, que ya también lo tratamos aquí y que conlleva una metodología que utiliza mucha agua. Todos estos factores influían para que, repito, la siguiente guerra, de acuerdo a estos autores científicos, iba a ser por el agua. Entonces, en este sentido, la semana pasada, la segunda ciudad más importante de Sudáfrica, en la parte sur del continente africano, y muy reconocida el país, sobre todo y ahorita que estamos en época política y de elecciones, por Nelson Mandela. La ciudad del Cabo, que es la segunda más importante de este país, declaró que a partir de aproximadamente el 12 de marzo iba a ser el día cero para esa ciudad respecto al agua, porque de 2 años a la fecha la escasez de lluvias ha sido de tal magnitud que las presas están en sus mínimos históricos. Por lo tanto, el gobierno determinó que de 250 litros aproximadamente que utiliza cada persona, por lo menos en esa ciudad, se iba a reducir a 50 litros por tandeo y que la gente tenía que ir a buscar algunos sitios específicos que se iban a manejar su agua. Por supuesto, hablamos del agua potable. Y que casi por ley se iba solamente a permitir bañarse 2 veces a la semana, ocupar estos 50 litros para consumo netamente humano. No se permite regar los jardines familiares. No se permitiría tampoco, por ejemplo, lavar los autos, lavar los patios y todo derivado de la escasez del agua. Afortunadamente para esa ciudad y para la humanidad, diría yo, empezó a llover. Lo único que hizo el gobierno fue retrasar de marzo a mayo la puesta en marcha de este denominado día cero. Pero lo que podemos observar es cómo el efecto de las causas y los efectos del cambio climático repercuten, por supuesto,
en este tipo de elementos vitales como es el agua, y que a pesar de que el 70% de nuestro planeta es agua, solo aproximadamente 5% puede ser utilizada de manera potable. Esto hace que, derivado del crecimiento poblacional principalmente, pues no haya las condiciones para poder, si no llueve, darle agua a las personas. Esta misma semana, el fin de semana, en la Ciudad de México, por ejemplo, se presentaron 4 marchas, 4 mítines de personas de diferentes delegaciones y colonias, derivado también de la escasez del agua, que el gobierno de la Ciudad de México le achacó, aparte del temblor, y que el suministro se había cortado de esta manera, aunque en Iztapalapa, por ejemplo, pues es un problema histórico. Pero tiene que ver también, por supuesto, con la falta y la escasez de agua. Permítanme recordarles que a final del año, el año pasado, 2017, aquí en este programa dijimos, y que yo estaba en contra, de que, por ejemplo, los funcionarios encargados del suministro de agua potable en la Ciudad de México e inclusive a nivel nacional, nos indicaron que aunque todo este año de 2018 no lloviera, estaba asegurada la dotación de agua para la Ciudad de México, lo cual inmediatamente a la idiosincrasia de nosotros, pues por supuesto pasa a ser el que, bueno, pues si gasto agua, pues no hay problema, porque finalmente está asegurado el abasto, lo cual consideré y considero un error importante. Y lo vemos reflejado ahora que pasó el temblor, que la falta de este vital líquido pues es achacado a la parte del sismo, y que no se ha podido remediar, las tomas clandestinas, las tuberías dañadas, por supuesto la potabilización de la misma, el traerle desde un sistema que es el Cutzamala tan lejano, el que se exploten menos los mantos acuíferos de alguna manera, los de la Ciudad de México, pues hacen que la falta de agua en estas colonias y delegaciones pues sea importante. Y a nivel mundial lo vemos reflejado de esta manera en Ciudad del Cabo. Entonces, vale la reflexión de que lo que se decía en los años 80, por lo menos yo lo escuché, de que la siguiente guerra entre los humanos, pues, no diría mundial, inclusive en cada país, pues seguramente va a ser por el agua, y derivado de todas estas cambios en el clima, en las temporadas, ya no podemos decir exactamente. Me preguntaban hace poco, ¿cuándo empieza la temporada de lluvias? Bueno, normalmente debería de empezar en junio y a septiembre. Ahora vemos en enero llovió un poco, se supone que en el mes de marzo van a caer algunas lluvias más. Después viene el periodo de estiaje, de secas, nos volvemos a mayo, la temporada de huracanes es septiembre, que llueve muchísimo, pero no en las zonas que debería. Tenemos un manejo muy desigual del agua, poblaciones, estados como Chiapas, Tabasco, con una red hídrica importantísima, pero donde menos agua potable hay para la gente. Entonces todo eso es el tema del agua, el ciclo biológico del agua, que está afectando gravemente a la población, y en este caso a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y que debería ser un punto, no de alarma, pero sí de llamado de atención para las autoridades, para los candidatos, de cómo se va a manejar todo esto. La ley de aguas, que la manejamos aquí, cobra una relevancia importante, entonces debemos de trabajar en este asunto. Y bueno, pues ese es el tema que seguiremos abordando. Sí, desde luego, Ciudad del Cabo será pues de manera casi irremediable, más temprano que tarde, la primera megalópolis en quedarse sin agua. Fíjense nada más, esto es pues apocalíptico. ¿Sí? También, ¿no? Sí. Pero hay que vernos reflejados. Algunos estudios, algunos expertos, tú sabes, pronostican que otras ciudades, incluyendo esta, la Ciudad de México, tendrán ese tipo de problemas tan pronto para el año 2048, si no me equivoco. Sí. Que uno dice, bueno, falta mucho, ¿no? Faltan 30 años. Bueno, mire, esos 30 años se van de volada. Y esa es una estimación,
porque no podemos saber qué factores puede haber antes, ¿no? Considerando el crecimiento poblacional, Claro, eso la es importante. demanda, el cambio climático, las sequías, que puede hacer que esos 30 años se reduzcan a 10 o menos, a 15. Ay, Sí. no, que podamos tener este tipo de problemáticas en el que, como se están viendo allá, pues tenga que ser el ejército el que reparta y racione el agua. Entonces imagínense nada más, hoy en día la seguimos despilfarrando, seguimos teniendo la mayor pérdida en las redes viejas, ¿no? En esos socavones que luego se abren, son justamente por eso, ¿no? Por eso, sí. Tuberías que están picadas de hace 50 años o más, por las que se va el agua. Los sapos del baño, qué importante es ahí siempre estar revisando el sapo del baño, que es donde más defecto hay. Yo creo que ahí no está bien aplicada, no sé, la norma oficial de los fabricantes. De los fabricantes, porque sí. hay mucha fuga yo he Y se cambiado cambian muchos sapos. Sí, yo he cambiado como 5 veces Sí. el sapo y compruebo que persiste una pequeña fuga porque le cierras toda la llave y ves cómo se va vaciando el tanque, a veces de una manera más rápida o más lenta, pero hay que tener mucho cuidado y esto sin contar que a veces tenemos la gota en la llave, en el grifo, que no arreglamos, que se nos hace normal, ¿no? Ay, la gota. Y a veces más se arregla por el ruido que por la conciencia que Sí. hay de que esa gota se transforma en litros y en galones, y esos galones en millones de galones, si lo multiplicamos por cada hogar que hay en la ciudad, pues imagínate, es una pérdida. Importante. Eso es un tema que Megamillonario. no se ve. A nivel macro, la falta de inversión en infraestructura de drenaje, que tiene que ver con el agua, por supuesto, y de la infraestructura de agua potable, de cambio de tuberías. Como está por abajo del piso, pues no lo vemos. Y los funcionarios, las autoridades no invierten, los políticos no invierten en eso porque no se ve. Y a nivel de casa, se ve más y digo, eso es personal, pues, pero se ve más pintar la fachada que darnos cuenta cómo se gotea, cómo se desperdicia el agua en los baños. Y Sí, cambiar un sí, sapo, sí. y efectivamente tenemos que entrar a este tema porque el desperdicio es brutal, ¿no? Pero como va a haber agua todo el año, pues no hay problema, pues digo, gastémosla. Pero sí es un punto de llamar la atención y bueno, pues lo que dices es totalmente cierto, no lo vemos y pues hay que trabajarlo. Mucho descuido y Así es. mucho descuido que nos va a pesar antes de lo que Sí. podemos estar pensando, que son problemas que se van ahí dejando, Sí. se va pateando el bote, y cuando se tienen este tipo de crisis como las que hoy tienen en Ciudad del Cabo, entonces sí ya no hay vuelta atrás. Terrible. Gracias, Ricardo. Al contrario, Siempre. Jorge, muchas gracias. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.